Señores y señores, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar Figuras Asociativas para Emprender. Para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. El maestro en Derecho Corporativo y Contaduría, Octavio Cabral Escobedo. Y como moderador de este evento nos acompaña el maestro José Antonio Moedano, colaborador de LINE. Muy buenas tardes, reiteramos el saludo a todos ustedes y también les recordamos que al finalizar la participación del ponente se leerán las preguntas e inquietudes que se tengan siempre y cuando las deriven al Facebook Live del CUSEA. Ahora dejo en el uso de la voz al maestro José Antonio. Buenas tardes, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es José Antonio Moedano Valladolid para servirle, colaborador del espacio de innovación y emprendimiento, mejor conocido como LINE. Un espacio que está desarrollado con la intención de incentivar el emprendimiento entre la comunidad universitaria de la UDG, del CUSEA, o aquellas personas que así lo desean. Le doy la bienvenida a nombre del maestro Samuel Cárdenas, director del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, ¿no? Agradecimiento al maestro, en este caso particular, un amigo, conocido, experto, el maestro Octavio Cabral Escobedo. Muy brevemente, pues platicaré que él es egresado de la licenciatura de Contaduría Pública de la UDG, licenciado de Derecho, tiene una maestría en Finanzas, una maestría en Impuestos, maestría en Derecho Corporativo, ha sido asesor fiscal, contable de diferentes organizaciones de economía social, de un programa conocido como Cifra, colabora en la cadena de Frijol y algunas cosas más. El gusto de darte esta bienvenida, agradecerte la oportunidad de que puedas participar con nosotros en este espacio, el cual está detonado y buscando incentivar el emprendimiento entre la comunidad universitaria. Bienvenido, estimado maestro, amigo, te cedo la palabra. Perdón, corrijo. Déjame antes de cederte la palabra, pues decir el tema que vamos a ver, ¿no? Lo que es, ¿por qué decidir entrar a emprender a través de los diferentes modelos de entidades asociativas que existen hoy en día? Maestro, amigo, adelante, te cedo la palabra, bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Les agradezco mucho al Centro Universitario por la invitación a desarrollar este tema en este espacio y en este tiempo que son importantes hoy en día justamente para darnos oportunidad de poder desarrollar ideas, implementarlas, desarrollarlas y consolidarlas. Los tiempos actuales, en cualquier tipo de acción empresarial o de idea, están prácticamente reguladas por una serie de normatividad de la cual pues, no somos ajenos, aunque querramos extraernos de ella, siempre debemos de cumplir con un marco jurídico al momento de llevar un emprendimiento. Y pues de manera sencilla sería de que si no cumples ese marco regulatorio, pues prácticamente estarías realizando actividades ilícitas, ¿no? Tan así ya es el marco jurídico del país, en donde todas las actividades que se quieran desarrollar, emprender, prácticamente están reguladas. Por ejemplo, aquellas ideas de emprendimiento de las startups, de las nuevas aplicaciones, que hoy en día la materia fiscal ha regulado y ha puesto, por decirlo así, bajo una tutela estricta en cumplimiento de materia fiscal que antes no tenía, y que prácticamente la autoridad, poco a poco, a todo ese tipo de ideas de emprendimiento, sea una autoridad fiscal, sea una autoridad seguridad social, o sea, cualquier tipo de autoridad va a tratar de regular justamente este tipo de actividades, cualquiera que se crean. Es importante para los jóvenes dar una recomendación antes de comenzar a ver el siguiente material. El siguiente material realmente es un resumen que vamos a tratar de desarrollar de una manera eficiente y clara, en donde no vamos a profundizar tanto en cada tema, porque prácticamente desarrollar un tema de sociedades mercantiles pues nos llevaría diversas sesiones, las características de cada una de ellas, en qué se diferencia, ventajas, desventajas. Vamos a tratar de puntualizar justamente cuáles son las principales características y el por qué es conveniente
de repente el poder tomar herramientas para poder tomar una decisión de qué manera debo de asociarme con personas que tengan en un momento dado un proyecto en común al mío. Porque prácticamente el desconocer todo este tipo de marcos regulatorios nos pueden traer problemas bastante serios que pueden terminar ya sea en materia penal o en materia mercantil, en pérdida de patrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que después de esta charla, si alguien desea en un momento dado desarrollar un tema más en lo particular, lo podemos hacer, o en algún momento dado buscar los espacios nuevamente para poder hablar de manera particular de una figura asociativa en un momento dado, o de cualquier tema actual de la implicación de las responsabilidades empresariales o de las personas morales o físicas el día de hoy en el campo económico. Vamos a comenzar con la presentación. Muy bien. La palabra emprendurismo, podríamos decir como un concepto, es una palabra nueva prácticamente de la última década, que se ha venido desarrollando justamente como práctica de una política económica por parte del gobierno federal en crear programas que impulsen en un momento dado las ideas, la creación de nuevas empresas como parte de su cumplimiento constitucional de la promoción económica de todos los sectores y que particularmente se dirigía o se especificó a jóvenes, ¿no? De que en un momento dado tratar de fomentar las ideas y las nuevas empresas. Es muy importante darnos cuenta que bajo este tipo de concepto se empezaron a desarrollar, por ejemplo, a través de las universidades o de las secretarías de economía de cada estado, programas en donde se llegaron a crear las dichosas incubadoras de empresas, en donde se llamaba a todas aquellas personas que tuvieran una idea o tuvieran la inquietud en un momento dado de emprender un negocio, una idea para poder desarrollar una actividad económica, se acercaran a este tipo de programas o instituciones justamente para poder capacitar y poder dirigir esos esfuerzos a actividades económicas y consolidarlos. Esos esfuerzos prácticamente en un concepto general van dirigidos a la creación de empresas. Estas empresas pudieran ser de muchísimo tipo de caracteres, o sea en un momento dado de industrial, en un momento dado de servicios, en un momento dado comerciales, etcétera, y que en un momento dado generaran también por consecuencia empleos, pagaran impuestos, dieran seguridad social, etcétera, pero el objetivo principal era que se hiciera de una manera ordenada, porque es más que comprobado a través de diversos estudios que se han realizado que la sobrevivencia de las empresas en México, cuando no se hace de una manera ordenada, no es mayor a 3 años. Este ordenamiento o este orden que se ha tratado de implementar a través de todos este tipo de organismos, escuelas, institutos, etcétera, es justamente para poder dar viabilidad en un momento dado y pues vida más allá de esos 3 años a las empresas a través de un inicio con bases sólidas, que en un momento dado den como consecuencia una independencia económica, una generación de innovación y que los negocios se consoliden, se desarrollen y puedan generar mayor economía de escala, como es lo que en un momento dado uno busca, ¿no? Que como en lo vulgar podríamos decir, que si emprendes un negocio y te da pérdidas, pues lógicamente no es negocio y salte de ahí y mejor busca alguna otra actividad que sí te retribuya. Entonces es muy importante
conocer que el emprendurismo prácticamente es el direccionamiento de las acciones, actividades económicas, al desarrollo de actividades económicas con un objetivo de crear empresa, independencia económica y desarrollar principalmente innovación, porque es una de las principales herramientas hoy en día para que una empresa sea sostenible. Dentro de esa innovación, nos podemos dar cuenta que hoy en día, también a través del concepto de globalización en la cuestión comercial, de la unión de esfuerzos, del ganar-ganar, tenemos la impetuosa necesidad en un momento dado de asociarnos con otras personas que en un momento dado tienen puntos en común hacia un proyecto en lo particular, hacia una idea, y en un momento dado también hacia características particulares que pudiera tener cada uno de estos participantes en esa idea. Podemos tener muchísimas razones para asociarnos con alguien y pues esta asociación pues prácticamente parte primero de una idea, parte en un momento dado de las capacidades técnicas de conocimiento de mercado, de lo que sea que puedan tener los participantes, de las capacidades económicas. Existen sociedades o asociaciones que en un momento dado suman personas que tienen dinero, pero tienen capacidad técnica y conocimiento, y a otras que sí tienen el capital para poder invertir y desarrollar ideas. Entonces, podemos encontrar diversas razones para poder asociarnos con la cantidad de personas que querramos. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que para asociarse, hoy en día prácticamente es tener conceptualizado una palabra que sería en un momento dado responsabilidad, porque esto prácticamente sería como un matrimonio, si se lleva a cabo todos los ordenamientos legales correspondientes que se requieren para dar formalidad hoy en día a un negocio, a una empresa. Entonces es muy importante poder conocer a los socios en sus capacidades, tanto técnicas, también en un momento dado, inclusive hasta en las características personales de manejo bajo presión, de toma de decisiones que puedan tener los socios, porque prácticamente hasta el humor puede jugar en la forma en cómo una empresa se desarrolla, porque de repente podemos tener socios que en su forma de ser o en su carácter son de liderazgo, de empuje, de iniciativa, y habrá algunos socios que en sus características personales puedan tener algunas cuestiones que no pueden ser favorables, ¿no? Pero es muy importante que cuando alguien tenga un prospecto de socio, pueda poder identificar justamente las potencialidades, los pros y los contras de poder asociarse con esas personas. Es muy importante tomar eso en cuenta. Hoy en día también cabe mencionar que además del concepto de emprendurismo, se ha venido desarrollando hoy en día, que yo lo quiero sumar, esta palabra que es el compliance, a lo que es el desarrollo de empresas hoy en día, al emprendimiento, porque prácticamente hoy el emprendedor mis palabras no van dirigidas a que se haga especialista en todas las áreas, pero por lo menos no debe de desconocer en un momento dado el marco jurídico que rige toda la actividad en torno a lo que quiere desarrollar. Por ejemplo, en requerimientos técnicos, en las reglas del juego, los estándares, las regulaciones, la transparencia, las políticas, las legislaciones. Vamos a dar redacción, a lectura a un concepto que se pueden encontrar en la web a través del despacho de Deloitte, en donde ellos conceptualizan el compliance como un cumplimiento, o sea, consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa desarrolle sus actividades y negocios conforme a la normativa vigente y a las políticas y procedimientos internos
promoviendo una cultura de cumplimiento entre sus empleados, directivos y agentes vinculados. ¿Qué significa esto? Hoy en día el emprendedor debe de tomar en cuenta, además de tener una idea de negocio, que debe de establecer procedimientos de manera interna y también acatarlos de manera externa de todas aquellas normativas que regulen su actividad. Debe de saber, por ejemplo, cuál es el marco normativo de la sociedad a la cual se sumó o firmó un contrato social. Debe de conocer el marco normativo de su actividad. Si en un dado caso, por ejemplo, hoy en día que estamos con esta situación sanitaria, una empresa que desea, por tomar oportunidad de mercado, la importación de tapabocas, yo les pregunto, ¿se necesita alguna autorización por parte de COFEPRIS o no? Es una pregunta que se hacen hoy en día los emprendedores de tomar oportunidad de esta situación para hacer un negocio. Se tienen que hacer llegar de especialistas que les digan qué marco regulatorio van a necesitar cumplir para poder desarrollar una actividad, ya sea de largo plazo o de oportunidad como las que hoy se están presentando con esta situación. Entonces, es muy importante que el compliance venga a cumplir todas estas regulaciones para disminuir las contingencias, tanto internas como externas, porque aquí, por ejemplo, hay un compliance especializado que hoy en día también es algo bastante nombrado o difundido por parte de la autoridad, que es el lavado de dinero, lo que es el fraude a través de compra de facturas, etcétera. Inclusive hemos conocido casos de un famoso futbolista en México que fue señalado por el gobierno de Estados Unidos por la cuestión de lavado de dinero por recibir en un momento dado donativos. Y hoy en día, por ejemplo, el compliance dirigido a empresas vienen justamente a disminuir esos riesgos, porque hoy en día podemos encontrar socios capitalistas que te quieren ofrecer cantidades importantes de dinero para desarrollar un negocio, pero desde este punto ustedes como emprendedores deben de desarrollar normativas de regulación para poder prevenir ese tipo de riesgos. Por ejemplo, de dónde viene el recurso de esta persona, cuáles son sus antecedentes, etcétera, porque aunque tu idea sea buena, si en algún momento dado la autoridad detecta que tu socio tuvo algún tipo de relación con delincuencia organizada o algo, prácticamente vas a tener responsabilidad también. Y responsabilidad penal, que es muy difícil hoy en día el poder salir de ella si no tienes adecuados abogados que lógicamente van a costar. Entonces, por eso es muy importante, jóvenes que hoy emprenden, conocer absolutamente toda la cuestión regulatoria que está alrededor de todas las actividades que hoy se ejercen en México de manera lícita. Entonces, el compliance es un concepto muy importante a conocer, a desarrollar, en donde pues prácticamente necesitamos leer bastante, ver qué regulaciones internas podemos implementar al momento de emprender y qué regulaciones externas debemos de cumplir al momento de emprender. Dentro de estas regulaciones que el compliance, bajo este concepto, recomiendo hoy a los empresarios, y que es un cumplimiento que esta palabra tiene muchos años en México. Tenemos una legislación o varias legislaciones que regulan justamente la sociedad o asociación entre personas, pero prácticamente las empresas o las personas físicas que integran estas empresas, sus directivos, sus órganos de gobierno, nunca han hecho caso justamente del cumplimiento de estas normatividades. El derecho societario, como rama del derecho privado, es un punto a cumplir de una manera puntual para dar respaldo o seguridad jurídica a los socios en un momento dado que pertenecen a esta empresa, pero también para poder evitar contingencias de carácter legal ante dependencias, ante cuestiones privadas, mercantiles, o en un momento dado hasta el gobierno, como lo acabo de mencionar. El derecho societario regula en un momento dado todas las sociedades y los contratos asociativos que se generan justamente de los acuerdos
en las que llegan las personas para llevar a cabo un negocio, un objetivo en común, etc. Debemos de tener en claro que cuando decidimos asociarnos y queremos llevar esto a la formalidad, debemos de generar un acto jurídico en donde se manifiesten las relaciones y las responsabilidades en cuestión de derechos y obligaciones que puedan tener los socios o las personas que se reúnen para cumplir este objetivo en común. Las figuras asociativas hoy en día, como lo mencioné, están reguladas. Existen diversas legislaciones en México que vienen a fortalecer en un momento dado a estas relaciones, pero también los particulares pueden fortalecer esos acuerdos vale la redundancia, con acuerdos privados que pueden que pueden subir a carácter legal en la firma de los propios contratos de sociedad. Es muy importante que el derecho societario sea cumplido porque prácticamente esto viene a definir el evitar problemas posteriores que se puedan venir por desacuerdos entre los mismos socios o en algún momento dado por el no cumplimiento de alguna cuestión normativa ante dependencias o terceros. Solo para mostrar un ejemplo, en materia fiscal, la autoridad cuando llega a hacer una auditoría a una empresa, lo primero que te pide es el acta constitutiva y las actas de asamblea posteriores de la misma sociedad que haya desarrollado y que tiene obligación de llevar a cabo en el transcurso de su vida como empresa. Los libros de acciones, etcétera, te pide todos aquellos elementos que te exige el derecho societario de tu sociedad en lo particular para poder saber si si has dado cumplimiento al mismo. Inclusive la autoridad fiscal, al tú no tener al día en un momento dado tus actas de asamblea o no contar con un libro de acciones, de registro de acciones, te puede en un momento dado imponer multas como consecuencia de no contar con este cumplimiento de derecho societario que te exige la materia mercantil o cualquier otra materia que te regule la sociedad en la cual estás participando. Entonces es muy importante el derecho societario, dar cumplimiento a él cuando estamos o formamos parte de una sociedad. Es muy importante darnos cuenta que a través de lo que es el derecho fundamental que establece la Constitución, que todos tenemos derechos de asociarnos en un momento dado para desarrollar cualquier actividad siempre y cuando ésta sea lícita, lo establece la misma Constitución del país. Debemos de partir que la forma de asociarnos a través de las dos figuras reconocidas por el propio Código Civil es federal y estatal en México, es tanto como persona física como persona moral. Inclusive hay sociedades que son limitadas solamente a personas físicas y hay sociedades que están limitadas en su asociación, perdón, o están abiertas a su asociación en que puedan ser sociedades integradas por personas físicas y personas morales. Todo esto, al momento en que se seleccione o se busque o se encuentre algún socio, podemos llegar a tener socios personas físicas o tal vez alguien que tiene una empresa y dice yo me quiero asociar contigo, mi empresa se quiere asociar contigo para poder desarrollar tal proyecto. Y es muy posible, pero se tiene que buscar la figura jurídica adecuada para que se puedan asociar y poder desarrollar la actividad de manera adecuada. Las personas físicas, pues lo establecemos, somos todos aquellos individuos o cualquier persona desde el momento de su nacimiento, lo establece el Código Civil, y hasta su muerte, ¿no? También tiene derechos y obligaciones. Una persona pues tiene nombre, tiene fecha de nacimiento, tiene nacionalidad, domicilio, etcétera, características que establece el mismo Código Civil. Y también maneja la responsabilidad de las personas en minoría de edad o mayoría de edad. Entonces, un menor de edad, por ejemplo, puede haber alguna pregunta, oye, ¿un menor de edad puede ser socio de una persona moral? Sí lo puede ser, bajo un concepto de tutor.
hay regulación particular para ello. Un menor de edad puede asociarse, sí se puede asociar, pero como lo repito, dado el cumplimiento de figura de tutor, ¿sí? Con una persona que lo represente ante los socios. Ya con cumplimiento de mayoría de edad, pues prácticamente este menor pues tiene todos los derechos de un ciudadano y puede asociarse libremente. Pues las personas físicas se identifican ya en un carácter mercantil como aquellas personas que en lo individual pues practican o crean o ejercen alguna profesión o en un momento dado algún acto de comercio. Las personas morales también están definidas en el Código Civil y pues prácticamente maneja que es una asociación de dos o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser o no ser con fines de lucro. Podemos establecer que el lucro es, por decirlo así, la especulación mercantil establecida en Código de Comercio. Entonces, hay personas morales que se dedican al comercio y hay personas morales que se dedican a los servicios, prácticamente. Entonces, y también estas personas morales pueden tener, en un momento dado, ser integradas por personas o integradas por capitales. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Se identifican por tener una razón social, se crean derechos y obligaciones de cumplimiento a través de un contrato o la firma de un contrato social, tienen nacionalidad y son en un momento dado intangibles. Podemos encontrar diversas figuras jurídicas hoy en México, como lo establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad encomendita simple por acciones, etcétera, sociedades cooperativas de consumo, de producción, y mencionar también sociedades civiles, asociaciones civiles, etcétera. Un sinfín en un momento dado de figuras que pueden estar reguladas hoy en día en México. Cuando emprendemos, una de las principales preguntas que nos hacemos es ¿qué figura es la que nos va a convenir el poder integrar? Ya que conocemos a los socios, coincidimos en proyectos, en ideas, en formas de llevar a cabo un negocio, decidimos darle formalidad y firmar un contrato. Pero ¿qué tipo de contrato es el que vamos a firmar? Y cuáles van a ser en un momento dado los derechos patrimoniales o los derechos corporativos que podamos tener y obligaciones que también podamos tener como socios. Las personas al momento de su asociación deben de llevar a cabo acuerdos que en un momento dado deben de estar dentro del marco jurídico del tipo de sociedad al cual se van a integrar. Hoy en día conocemos diversos tipos de sociedades, o hemos escuchado, por decirlo así, las que son más comunes, como son las sociedades anónimas, la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, las sociedades anónimas promotoras de inversión, o en un momento dado también una que es muy reciente, que es la sociedad por acciones simplificadas. Prácticamente todo este tipo de leyes van a estar reguladas por diversas normas, que la Ley General de Sociedades Mercantiles, la ley de Sociedades Cooperativas, la Ley Agraria inclusive regula la Sociedad de Producción Rural, la Ley de Valores que regula las APIs y el Código Civil que regula sociedades y asociaciones civiles en lo general. Nosotros nos vamos a abocar justamente a las que son más comunes y a las que en un momento dado han sido como puestas en moda, y mencionar el por qué se han puesto en moda o por qué se ha promovido tanto su constitución ante aquellos emprendedores que quieran llevar a cabo un proyecto. Es muy importante el poder mencionar lo siguiente. Las sociedades hoy en día prácticamente representan una obligación ante los participantes y esta obligación se mantiene hasta la existencia o término de esta sociedad. Hoy en día
muchas personas de repente crean una idea, crean una persona moral, tiene un costo una persona moral no menor de 12,000 pesos hoy en día, hay notarios que cobran más, y llevan a cabo esta sociedad, desconocen el marco jurídico de su sociedad y al momento de llevar a cabo el proyecto no llegan de acuerdos con los socios y el desconocimiento de estos marcos jurídicos crean problemas que en algún momento dado llevan a cabo, terminan en la liquidación de las empresas, pero es importante darse cuenta que hoy cuando se firma un contrato y si en algún momento dado el proyecto no resulta, terminar la relación societaria va a costar dinero y cuesta mucho. Entonces, la liquidación de una empresa es un procedimiento legal, corporativo, que en un momento dado implica costos notariales, costos de contadores, costos en algún momento dado de traslado, de acuerdos, de tiempo, que no fácilmente hoy las empresas quieren o los socios quieren asumir y piensan que por tenerla ahí guardada no están incurriendo o no siguen teniendo responsabilidades ante todos aquellos que firmaron el contrato y ante dependencias que en un momento dado regulan la actividad económica de estas. Es muy importante tomar en cuenta que cuando se asume una responsabilidad con derechos y obligaciones de la firma de un contrato social de una empresa, es importante que se tenga en cuenta que se van a hacer inversiones importantes y que es porque ya ese negocio está aprobado. Van a ser parte de las recomendaciones que les voy a hacer al momento de querer firmar una acta de una empresa social. Muy bien. Es importante darnos cuenta al momento de escoger qué tipo de empresa es la que vamos a seleccionar o a elegir para poder llevar a cabo este objeto económico, darme cuenta cómo voy a querer en un momento dado darle la participación a los socios. Si voy a querer que estos socios sean iguales ante los derechos y obligaciones o que no sean iguales y que cada quien tenga su representación y peso en la sociedad en función a la aportación de capital que lleven a cabo en la sociedad. Particularmente hablaremos de la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Es muy importante darnos cuenta que al firmar una empresa, todos los que la firman llegan a tener derechos patrimoniales, que específicamente es el derecho a utilidades. Bueno, aquí dice pérdidas, pero no es un derecho, es una obligación de absorber las pérdidas o reponer las pérdidas, aportar al capital cuando sea requerido y derecho al tanto. Y los derechos corporativos, que son el derecho al voz y al voto y el derecho de audiencia. Este tipo de derechos van a estar regulados en función a las sociedades que vayamos a escoger, sea sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de personas. Todos son responsables entre sí mismos y hoy, haciendo una anotación muy importante, inclusive este tipo de sociedad, la sociedad de responsabilidad limitada, estuvo muy de moda en los años 90. Muchas empresas, inclusive grandes corporativos, cambiaron su régimen legal de ser sociedad anónima, hicieron transformaciones a sociedad de responsabilidad limitada, debido a que en aquel entonces el marco legal fiscal, y en su caso hasta penal y civil, solamente marcaba que las sociedades y los socios eran responsables hasta el monto de sus aportaciones. Hoy en día, señores, con la nueva normatividad de la Ley de Extinción de Dominio, de la Ley Fiscal, específicamente Código Fiscal de la Federación, la Ley de Lavado de Dinero, todos los socios de una empresa son responsables hasta con su patrimonio personal. O sea que esta normatividad va por arriba en un momento dado de la legislación societaria que existe actual en México para establecer responsabilidades a los socios. Esto es muy importante
establecerlo, porque antes decían, no, yo hago una sociedad de responsabilidad limitada porque si existe una contingencia, yo solo respondo hasta mi aportación. Inclusive había tesis en la Suprema Corte que así podemos decir que así lo respaldaban, pero hoy en día todas las figuras asociativas en México, sus socios son responsables hasta por su patrimonio particular. Entonces, hoy eso de que es responsabilidad limitada, la verdad, ya nada más en solo un concepto, porque en la práctica las normatividades actuales vienen a fincar responsabilidad al socio hasta con su patrimonio particular, ¿sí? Las sociedades de personas en sus derechos corporativos y patrimoniales, todos son, en su toma de decisiones, todos son iguales. Las sociedades responsabilidad limitada, los socios, todos es un voto, y la mayoría de votos es la que en un momento dado viene a dar sustento a la toma de decisiones, sea afirmativa o negativa. Todos los socios son iguales. La sociedad se administra a través de un gerente o a través de un consejo de gerentes. A diferencia de la sociedad anónima que habla de un administrador único o un consejo de administración. Pero los órganos de gobierno en una sociedad de responsabilidad limitada recae en las personas principalmente, las individualiza. En este caso, una persona fungirá como gerente o, en otro caso, de órgano de gobierno, tendrá un consejo de gerentes. Y los estatutos establecerá cómo se manejarán en un momento dado en la toma de decisiones, ya sea por votos o inclusive pudiera llegar a ser por capitales. Hay notarios que lo manejan también de esta manera y da la opción de que pueda haber representación y toma de decisiones a través de mayorías de capital. En cambio, con la sociedad anónima, que es una de las sociedades que yo en lo particular veo más completa, de igual manera, pues es responsable, como ya lo he dicho, cualquier tipo de sociedad, la responsabilidad individual de los socios es muy amplia, y es administrada por ya sea un administrador general único o un representante general, un representante legal, o en su momento dado un consejo de administración. Es muy importante que tomemos en cuenta lo siguiente en el emprendurismo. Hay ocasiones en que los emprendedores tienen la idea, como lo mencioné, y hay otros que tienen el capital. Por ejemplo, en la práctica, que yo ya conocí a mi socio, nos caemos bien, por decirlo así, llegamos a acuerdos, tenemos bastante afinidad en el proyecto, tenemos capacidades ambos que suman al proyecto y que lo van a potencializar y a desarrollar, pero yo no tengo dinero y él sí. ¿Qué tipo de sociedad es la que necesito llevar a cabo? Muy bien, señores. En la legislación mercantil existe una figura que se llama el socio industrial. Y hay una en donde participa una persona con conocimientos técnicos y trabajo y que esa es su aportación. Inclusive esta aportación de conocimientos técnicos y trabajo no se monetiza o no se le da un valor, simplemente simplemente el hecho de ser socio industrial te da derechos en capital en un momento dado, el 50% de las utilidades. Esto solamente y exclusivamente en una sociedad de responsabilidad limitada. Las sociedades que tienen o son sociedades de personas como la comandita simple, la comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, admite socios industriales. En cambio, la sociedad anónima, jóvenes, no. Ahí el que regula y el que manda es el capital. Debes de tener dinero para aportar. Si no tienes dinero, entonces lo que se les recomienda a los emprendedores es que asuman asuman un contrato de sociedad de responsabilidad limitada, porque solamente bajo esta figura se puede admitir un socio industrial. Entonces, no caigamos en el error que a veces sucede de que
te establezcas como socio en una empresa, una sociedad anónima como socio industrial, y esto prácticamente es nulo porque va en contra de la legislación. Entonces, importante, jóvenes, si ustedes no tienen dinero para emprender un negocio, pero hay un socio capitalista en que sí quieren conformar una sociedad, debe de ser sociedad de responsabilidad limitada. ¿De acuerdo? Esas son características importantes que deben de conocer al momento de tomar una decisión. Las características particulares de estas sociedades, pues prácticamente, en lo general, como les digo, podríamos llevarnos a 2 horas hablando de este tipo de sociedades, pero para mencionarles sería, no hay límite en un momento dado de capital inicial. El régimen de capital, lo que es capital fijo y capital variable, realmente hoy en día todas las empresas se pueden regir por capital variable. El capital fijo se estableció anteriormente como parte de dar figura o respaldo accionario al capital mínimo que te establecían la normatividad mercantil. Antes había montos mínimos de aportación en las sociedades, hoy ya no existen. Entonces, hoy en día prácticamente el capital fijo viene a dar la vuelta, o a menos de que en los estatutos sociales o a común acuerdo de los socios, el capital fijo se establezca para poder tener un límite mínimo de capital para operar la empresa. Se puede establecer, se puede fijar como acuerdo, pero ya no como una obligación, que como lo establecía antes la legislación. Hay empresas que dicen mantenemos en capital fijo 1 millón de pesos porque ese es el capital mínimo que requerimos para operar, y vamos a tener un capital variable que se puede variar, ya sea por reinversión de utilidades o en un momento dado puede disminuir por retiro de capitales, que puede estar sujeto a esos aumentos y disminuciones. En cambio, el fijo no va a variar. Pero como lo menciono, son acuerdos que ya se deben de llevar a cabo entre los socios. Importante, jóvenes, la legislación mercantil hoy en día en sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, son legislaciones bastante completas y que dan mayor certeza en la toma de decisiones a los socios en cualquier resolución de conflicto que exista entre ellos, o interno o externo. Algo muy importante que quiero mencionarles es que cuando vayan a firmar un contrato, si ustedes en lo particular tienen acuerdos entre sus socios que no vayan en contra de la propia legislación, plásmenlos en sus actas constitutivas para poder dar en un momento dado mayor sustento o responsabilidad a los socios en caso de cualquier tipo de resolución de conflictos. Por mencionar un ejemplo, en aquellas sociedades en donde hay un tesorero o un administrador que maneja cuentas bancarias, deben de dar una especificación de los alcances de su responsabilidad a nivel estatutario, porque en ocasiones el fraude o el abuso de confianza en materia penal pues está sujeto justamente a lo que esté establecido de manera legal. Bueno, principalmente abuso de confianza, si hay alguien que colabora en sus empresas y tiene responsabilidades patrimoniales importantes, es significativo que especifiquen de manera clara cuáles son los alcances de las responsabilidades de los socios, para que en cualquier tipo de problema legal puedan ustedes, vamos a decir, someter en un momento dado un proceso y castigar a quien en algún momento dado cometa algún delito en contra de la empresa, que sea socio que participe en ella. Otra empresa que esta está muy de moda y que yo creo que muchos emprendedores, los notarios o los abogados se las han recomendado mucho, es la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Esta Sociedad Anónima Promotora de Inversión es una empresa, una sociedad mercantil en un momento dado, por llamarlo así, pero realmente está legislada por la Ley de Valores. El ejercicio actual de esta sociedad, prácticamente entre empresas que no tributan en bolsa, porque prácticamente se hizo
para empresas que tributan en bolsa y para empresas que tuvieran una mayor necesidad de tener flexibilidad en los estatutos sociales, a diferencia de las que se rigen por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este tipo de sociedades tienen características muy especiales. Inclusive puse un link por ahí de un artículo en donde pueden ustedes leer mayor profundidad cuáles son en un momento las características de esta sociedad, pero voy a mencionar algunas por las cuales hoy en día los emprendedores están decidiendo el poder tomarlas como una opción de sociedad. La primera, puedes sumar socios a tu empresa, pero en un proyecto en lo particular. Por ejemplo, yo soy una empresa que se dedica a la distribución de berries, exporto, importo, comercializo, distribuyo, pero se presenta una oportunidad de negocio con un productor en donde este productor me ofrece una alianza en donde él pueda participar en la ganancia en la distribución, ofreciéndonos ya sea la calidad, el volumen, un mejor precio en comparación de cómo se compra en el mercado. Y para darle certeza, yo genero en los estatutos podemos decir, un renglón de sociedad con este productor, con este proyecto en lo particular, en donde lo generado, ganado en ese proyecto va a ser distribuido en lo particular con ese socio. Este socio, a diferencia, no va a participar ni a recibir beneficios, por decirlo así, de mi objeto social que yo ejerzo normalmente como empresa, de la distribución, exportación, importación. Él no va a obtener beneficio, ni va a tener derechos ni obligaciones sobre esta parte de mi empresa, sino solamente en particular del negocio que tengamos. Entonces, da oportunidad también a que cuando se concluyan estos proyectos, el socio salga en común acuerdo. Se termina, se concluye el proyecto y tú sales en un momento dado de esa sociedad, o puedes sacar al socio. O inclusive algo que permite este tipo de sociedades es la compra de sus propias acciones. Le puede comprar esas acciones al socio si es que es así. Inclusive una de las particularidades importantes que tienen esta sociedad es que pueden excluir a los socios, o sea, pueden establecer en los estatutos, lo maneja la misma ley de valores, que los socios de esta figura jurídica pueden desarrollar causales de exclusión de los socios vamos a decir, para una mayor armonía jurídica o societaria, porque a veces existen sociedades en que hay socios que trabajan en contra de la propia sociedad, sea a través de cualquier tipo de boicot o procurando que a la sociedad le vaya mal, y a comparación de la sociedad anónima, si tú tienes un socio así, no lo vas a poder excluir. No hay manera de excluir a un socio de una sociedad anónima, no se pueden establecer causales de exclusión. La única manera en que este socio se pueda retirar de la empresa en una sociedad anónima es que venda sus acciones o disminuya su capital o muera. En cambio, en una SAPI, ustedes pueden establecer condiciones para excluir a un socio. Entonces, esto da flexibilidad en un momento dado al gobierno corporativo y al derecho societario de poder, podamos decir, administrar la toma de decisiones de una manera más adecuada, permitiendo avanzar a las empresas, y que de repente los socios no sean una causa vamos a decir, de problema económico, societario para las empresas. Entonces es muy importante. La Sociedad Anónima Promotora de Inversión permite sumar socios para proyectos específicos y, vamos a decir, liquidarlos o terminar el proyecto y concluir y ya no tener ningún tipo de relación legal. Inclusive se puede retomar nuevamente la relación, pero todo este tipo de acuerdos deben de protocolizarse ante el notario público. La suma de socios y la terminación de la relación societaria de los proyectos en lo particular. Es muy importante tomar en cuenta eso. Así que esta sociedad, inclusive
podríamos llegar a hablar más de ella, buscar un espacio, porque es una sociedad bastante interesante hoy en día para el ejercicio de emprendimiento. Otra sociedad, vamos a decir, de moda, pero que no está muy regulada, es la verdad, es la Sociedad por Acciones Simplificada, o la SAS. Este tipo de sociedad fue promovida justamente en 2017-2018, al final del gobierno anterior federal, como dentro de la misma política de emprendurismo. Recordarán que en el sexenio de Peña Nieto existían programas de emprendurismo, existía inclusive dependencias que en lo particular apoyaban en un momento dado a los jóvenes emprendedores. Y uno de los problemas que a veces se encontraban es que justamente hay gente o emprendedores que trataban de desarrollar su actividad de manera particular, pero como una persona moral. Aunque ustedes no lo crean, jóvenes, podríamos decir, en el día a día, no es lo mismo llegar a una mesa de negociación como una empresa a como una persona física. Inclusive en mercados internacionales, en mesas de trabajo, de negocios, si tú llegabas como persona física, por llamarlo así, de que no tienes una empresa por atrás, una acta constitutiva, no generaba la misma confianza de negocio que si llegabas con tu acta constitutiva, en decir, yo soy, no sé, distribuidora de medicamentos SADCB, tenemos tantos socios, todo nuestro domicilio, todo. La verdad, era complicado. Inclusive la figura de la persona moral se tomaba como en algunas ocasiones alguien lo llegó a tomar como hasta parte de imagen comercial, porque ayudaba o facilitaba justamente las relaciones de negocio entre los particulares. El principal impulsor de este tipo de sociedad en 2017-2018 fue el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía. Es una sociedad con características muy particulares en donde puede abrirse o se puede constituir a través de una gestión de la página web de la Secretaría de Economía a través de la firma electrónica. No, es una de las facilidades es que el trámite no te cuesta. En cambio, si tú quieres constituir una sociedad con un notario, como lo mencioné anteriormente, tienes un costo entre por lo menos 12,000 a 20,000, 25,000 pesos. Mucho depende los honorarios de los notarios. En cambio, esta sociedad, un particular la puede gestionar en el portal web de la Secretaría de Economía y puede obtener su registro. Y con este registro puede realizar todas las gestiones para el reconocimiento legal ante terceros, como el Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Administración Tributaria, después de esto ante dependencias como el Instituto Mexicano de Seguro Social, ante Secretaría de Finanzas del Estado, etc. Inclusive hubo un problema, es una sociedad no regulada realmente, la menciona la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero no establece un protocolo o un derecho societario particular para esta sociedad, como lo establece para sociedades anónimas, como para sociedades de responsabilidad limitada. Realmente solo le da sustento legal al mencionarlo en unos 2 o 3 artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y esto causó un problema al momento de su implementación, porque ustedes llegaban al SAT en un principio y el SAT no reconocía, o le causaba problema inclusive poder clasificar que si era una sociedad unipersonal, si te daba régimen de personas físicas o de personas morales. Inclusive había hasta esa duda. Pero ahí no era el problema. El problema después venía cuando ya el SAT te clasificaba, te daba tu registro, ibas al banco y los banqueros no sabían o no les daba la seguridad de que, porque ellos decían, oye, si eres una persona moral, enséñame un acta constitutiva para saber que efectivamente estás constituido, que tienes legalidad, que tienes todo esto. Y era muy complicado abrir cuentas bancarias.
pero por ahí el gobierno federal con Banco Santander implementó, vamos a decir, un programa para que al momento en que tú te dabas de alta y registrabas tu sociedad, pudieras abrir tu cuenta bancaria sin problema en Banco Santander. Esto ya se fue promoviendo y todo, pero es una sociedad que yo no la recomiendo porque de entrada no hay marco regulado eficiente para este tipo de sociedad. Está limitada a los ingresos, no puedes tener ingresos mayores a 5 millones de pesos. Habrá proyectos de emprendurismo que van a superar esos ingresos, entonces de entrada este tipo de sociedad con una limitante de ingresos pues prácticamente se descarta, ¿no? Los notarios, pues lógicamente al momento de ver que cualquier ciudadano podía constituir una sociedad, una persona moral, pues no lo ven con buenos ojos, inclusive satanizan en un momento dado esta figura jurídica porque consideran que se puede prestar justamente para actos ilícitos, vamos a decir, con perjuicio al fisco o para simulación en un momento dado de actividades económicas. Entonces es muy importante que quien esté interesado, pues hay que leer, hay que estudiar las ventajas y las desventajas de este tipo de sociedad y darse cuenta que existen limitantes que posteriormente si la sociedad vamos a decir, se consolida o el proyecto se consolida, pues lógicamente el traje te va a quedar chico porque simplemente la limitante de ingresos es muy marcada y un proyecto que supere ese tipo de ingresos, pues prácticamente la sociedad no te va a servir. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos sociedades agrarias. Esto es muy importante, jóvenes, sobre todo para aquellos emprendedores que generan hoy en día proyectos agropecuarios, ¿no? En el CUCBA se incuban proyectos agropecuarios de producción de granos, de carne, de ganado, etcétera. Y muchos asesores siempre dicen, no, pues es que si tu actividad va a ser agropecuaria o alguna actividad específica relacionada con la producción del campo, tu tipo de sociedad es la sociedad de producción rural. Y la verdad, esto es una falacia. ¿Por qué, jóvenes? Inclusive se llega a decir también que es un argumento no válido que las sociedades de producción rural tienen estímulos fiscales por el simple hecho de ser sociedades de producción rural. Y esto no es así. Las sociedades de producción rural están reguladas por la ley agraria federal y pues son creadas o podamos decir sustentadas legalmente para que la asociación de personas que se dediquen al campo puedan llevar actividades económicas en conjunto o en común. Sin embargo, esta sociedad tiene ciertas regulaciones o limitantes que son muy importantes de atender. Por ejemplo, son sociedades completamente sociales, o sea, completamente sociales, no son económicas. Ahí el derecho al voto o la individualidad es la que cuenta, no el capital. Tienen en un momento dado las actividades agropecuarias en lo particular, pues tienen estímulos fiscales, eso es muy cierto, pero quiero hacer una anotación muy puntual en esto, señores. El derecho corporativo, el derecho societario de este tipo de sociedad es muy endeble, muy débil. Por su pletoriedad, esta figura jurídica se rige por Ley General de Sociedades Mercantiles, por Código Civil Federal. Entonces es muy importante que cuando se decida tomar una sociedad de estas, ustedes como emprendedores fortalezcan esos estatutos con los acuerdos particulares que existan entre ustedes. Ya que, como les comento, realmente carece de una regulación muy fuerte o
o que nos den facilidad de poder resolver cualquier tipo de contingencia entre socios o externa. Y pues se recomienda, inclusive existen programas sociales a través de la Secretaría de Desarrollo Rural o SAGARPA a nivel federal, etcétera, que existían programas particularmente para este tipo de sociedades, que tenías que tener una sociedad de producción rural para poder acceder a los apoyos económicos del gobierno. Hoy en día ya no hay apoyos, ¿no? Pero te condicionaban a crear este tipo de sociedades. Y también, como les comento, se mencionaba que por ser sociedad tenías derechos fiscales o beneficios fiscales particulares, cosa que no es así. Para notar también, o sea, eso es a lo que he querido llegar. El régimen fiscal y los beneficios fiscales los define la actividad, no el tipo de sociedad. ¿Qué significa? Que si yo decido y analizo la sociedad anónima como la mejor opción para dar certeza jurídica a todos los asociados, todos los socios de esta, pero me voy a dedicar a la producción de agave, fiscalmente voy a tener un régimen de actividades agropecuarias y voy a tener los beneficios fiscales correspondientes a la actividad. Una sociedad anónima, por el hecho de dedicarse a una actividad agropecuaria, tiene el régimen particular de esta y los beneficios fiscales. No obligatoriamente tiene que ser sociedad de producción rural. Una sociedad anónima puede tener los mismos beneficios. Sin embargo, es importante que se conozca y se pueda tener como opción. De repente, como les menciono, hay que fortalecerlo. Si se ve conveniente, se puede constituir. Se constituye igual ante notario. Cuesta constituirla, también cuesta liquidarla y tiene un gobierno corporativo muy particular también que hay que dar cumplimiento. Es importante darnos cuenta y reforzar que todas las sociedades tienen obligaciones de derecho corporativo, como elaborar asambleas anualmente, la asamblea anual ordinaria, está obligado también a llevar asambleas extraordinarias para tratar asuntos también muy particulares que establecen la misma normatividad. Algunas tienen que llevar libros o actas de comisiones, los hay. Algunas tienen que llevar registro de acciones, libro de acciones, que se debe llevar y casi nadie lo hace. Entonces hay que reanalizar cada tipo de sociedad, qué obligaciones tienen para llevarlas a cabo, porque hay algo muy importante y lo vamos a mencionar en la siguiente sociedad. Bueno, ahorita vamos a ver, bueno, para terminar la cuestión de las sociedades de carácter agrario, pues existen las uniones de ejidos, existe la sociedad rural de interés colectivo, la sociedad de producción rural, que es la que comúnmente se utiliza para actividades agropecuarias, y la unión de sociedades de producción. Es muy importante, jóvenes, insisto en esto, que si su actividad es agropecuaria, su proyecto es agropecuario, analicen también otras figuras jurídicas, dense oportunidad de analizar la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y comparen con la sociedad de producción rural. Es muy importante establecer cuál es la que mayor certeza jurídica da y respaldo a la toma de decisiones en las empresas, porque eso es muy importante en una convivencia societaria, ¿sí? Otra sociedad que también estuvo muy de moda y sobre todo en programas de carácter social, pero también como estrategia fiscal para simular operaciones hoy en día. Bueno, también hoy en día o hace algunos años son las sociedades cooperativas. Inclusive la sociedad cooperativa de servicios en lo particular, porque existen diferentes tipos de sociedades, estaba vista como una práctica fiscal indebida, ya que hace algunos 15 años se utilizaba este tipo de figura jurídica para la evasión de impuestos. Así de claro es.
Hoy en día, esta figura jurídica ya no es tan utilizada, pero hay gente que todavía la sigue promoviendo con desconocimiento claro del manejo de este tipo de sociedad, porque a mi consideración es la sociedad que tiene el mayor, podemos decir, el cumplimiento societario más complicado, o sea, más difícil. No es fácil tener una sociedad cooperativa porque hay que cumplir con diversas obligaciones que establece la propia Ley General de Sociedades Cooperativas, perdón. Es un derecho societario elaborado. Hay que llevar actas, libros de todos los órganos que integran esta sociedad. Tanto el mismo Consejo de Administración, el secretario, la Comisión de Educación, todas las comisiones, todos los consejos, todos los órganos de gobierno deben de llevar un libro para registrar todos los acuerdos, todas las reuniones, todo lo que en un momento dado se lleve a cabo. Es un fin, esta sociedad tiene muchas particularidades, inclusive de aquí se desarrollan, no lo voy a negar, en algún momento dado estrategias de carácter fiscal. Existen sociedades cooperativas de consumo que se utilizan particularmente para aquellas personas que se reúnen y se asocian para realizar compras en volumen. Esto en las áreas rurales fue muy promovido justamente para hacer compras en volúmenes de fertilizantes, insumos, etcétera. Inclusive el gobierno de estatales de algún momento la promovió bastante, hace alrededor de unos 15, 20 años. Existe la figura de sociedad cooperativa de producción, que es la que en un momento dado tiene un poco más de regulación a mi punto particular, porque existe inclusive capítulos especiales en la ley fiscal para este tipo de sociedades. Y son en un momento dado las que en la década de los 70 las cooperativas de producción eran las de muy en boga. Hoy podemos conocer, por ejemplo, Cooperativa Pascual, es una empresa bastante exitosa, por llamarlo así, que fue promovida bajo la sociedad. Sí. Octavio. Dime. Hola, disculpa que te interrumpan. Más o menos, ahorita técnicamente se nos va a cortar la transmisión ahorita en 3 minutos. Okay. No sé qué parece si, ya básicamente había una pregunta. ¿Qué te parece si hacemos un cierre muy breve? Muy bien. El sentido de que nada más tenemos técnicamente 3 minutos, una disculpa, te digo. Mira, la participación, por ejemplo, de Alberto Becerra Félix, que nos hacía una pregunta, que es muy complicado emprender hoy. Sí. Es complicado porque hoy en día simplemente el abrir una empresa, estamos hablando que constituirla y tenerla legalmente armada, es en un periodo entre 60 y 90 días, completamente. También la falta de apoyos, ya no existen, el emprender prácticamente, a menos de que tengas un muy buen socio capitalista, es difícil, y más cuando hoy en día ya no existen los programas de emprendimiento que existían en el gobierno anterior. Entonces sí es complicado hoy emprender, pero no significa que no se pueda hacer, pero sin embargo el emprendimiento es una actividad de riesgo, por llamarlo así, y de sacrificio, porque prácticamente va a haber días en que no vas a traer dinero en la cartera. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y así nos ha tocado al momento de emprender, al ver de hacer proyectos, que nos ha tocado hacerlos juntos ahí con las cooperativas Cifra, donde te conocí, donde vimos ahí tu gran conocimiento que tienes como tal. En ese sentido, oye, bueno, rápido, qué interesante los puntos, por ejemplo, cuando tocas lo de las APIs, que pues es donde ahorita podemos encontrarle más oportunidad a los socios, para encontrar socios, ¿no? Y de qué manera encontrarlos, ¿no? Así es. También lo interesante de estos conceptos que ojalá se lleven los estudiantes también y los emprendedores como tal, el socio industrial, ¿no? Qué interesante también, ¿no? Dónde sí y dónde no cabe como tal.
este tipo de socios, ¿no? Que muchas veces desconocemos esa parte de, como dices tú, el socio que aporta dinero al que aporta capacidades, ¿no? Ujú. Así es. Es muy importante, jóvenes, ya nada más para terminar, que todos los acuerdos que hagan a través del emprendimiento con otras personas, los socios, todos lo lleven a carácter legal. Porque prácticamente hoy en día, al momento de que un proyecto no resulta, si no tienen las reglas claras, definidas y firmadas, eso va a ser un problema, se los aseguro, porque les va a costar dinero. Pudiéramos hablar de verdad muy, muy ampliamente de muchos de los temas que aquí se tocaron y pues aprovechando ya este tipo de plataformas, pues tal vez les hago una invitación de que en algún momento dado podamos generar más espacios y hablar particularmente de algún tema, ¿no? Por ejemplo, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, ventajas, desventajas, comparación, porque eso prácticamente es un tema bastante amplio. Las sociedades de acciones simplificadas, me conviene, no me conviene, y desafortunadamente no tocamos un tema que para mí hoy era importante, pero la copropiedad. Busquen información sobre copropiedad en actividad empresarial, es muy importante, lo pueden hacer, es menos costoso y puede tener las implicaciones legales igual que una sociedad anónima. Es una sociedad que para iniciar una relación de trabajo con socios es importante. Eso inclusive nosotros lo hemos ejercido en generar copropiedades para madurar la relación de trabajo entre socios, el ejercicio de toma de decisiones, y cuando vemos que esto se ha consolidado, ahora sí vámonos a una sociedad mercantil, civil, con ya otro tipo de regulaciones, por decirlo así. Entonces, la copropiedad en actividad empresarial es muy importante y es una muy buena opción para hacer los ejercicios de relación societaria, detonar un proyecto y si en caso no resulta, pues simplemente, como dicen por ahí, rescindimos el contrato, no pasa nada, sabemos que si terminamos, es bajo estas condiciones y es más fácil. En cambio que una sociedad, y no costaría nada, en cambio una sociedad mercantil o civil, liquidarla hoy en día no te cuesta menos de 80,000 pesos. Perfecto. Maestro, pues agradecerte tu tiempo, tu explicación. Creo que si el contacto que ahorita se hace con emprendedores, con estudiantes que vinculamos, pues si se quieren contactar contigo, pues pueden en nuestras redes sociales, si nos lo permites, y por ahí vinculártelos. ¿Qué te parece? Sí, adelante. Con todo gusto estoy abierto a generar los espacios para seguir hablando de esto que es tan importante, ¿no? Perfecto. Amigo, gracias a nombre del maestro Samuel Cárdenas, director del espacio de emprendimiento de su servidor José Antonio Muedano, les agradecemos su participación en este webinar de figuras asociativas para emprender. Gracias. Hasta luego.